Cambiamos de ponente y de disciplina. Esta tarde va todo de lujos. Es un lujo tener con nosotros a David Roas. Para que os hagáis una idea, David tiene entrada en la Wikipedia. Eso a mí me parece que es muy importante. Y no fui yo el que la escribió. Y no fue él el que la escribió, eso es todavía más importante. David es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el director del Grupo de Estudios de lo Fantástico. Ha trabajado, es escritor de cuentos, sobre todo trabaja con lo irreal. He intentado prepararme una presentación y acordarme de algunas de sus publicaciones, pero son tantas que es imposible. Y sobre todo, a mí me parece una persona... Bueno, y además de eso, entiendo, a mí me parece una persona con un excelente sentido del humor y que cuenta cosas por lo general interesantes. Entonces, bueno, le hemos invitado, le agradecemos enormemente que esté aquí, porque de los de la casa abusamos, pero David es un invitado, casi de la casa ya. Casi. Estupendo. Pero... Iba a hacer un poco de stand-up comedy, pero voy a hablar desde aquí. Me iba a levantar con el micro, pero bueno. Gracias a Silvia por invitarme a participar y a comentar con vosotros las cosas de las que voy a hablar. Intentar superar lo de define en 10 palabras un hipopótamo con una palabra parasintética está condenado al fracaso, o sea que a partir de ahora peor. O sea, Isa ha puesto el listón altísimo. Yo no sé si voy a ser capaz. Alfonso me decía si podía hacer una descripción de un... pero no voy a intentarlo. Voy a hablar de literatura fantástica. Y he traído, por ahí se irán proyectando, los tenéis en fotocopias, para los que tenéis la vista cansada, un poco jodidillo, pero tenéis las fotocopias a mano. Y lo que he pensado es hablar un poquito de cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando ahora con la literatura fantástica. Es un salto enorme de la morfosintaxis a lo fantástico, pero yo creo que, insisto, intentaré estar a la altura. Mi idea cuando me invitó Silvia a hablar un poco de lo que está pasando ahora, yo creo que es muy útil. Yo he ido también como, voy a hacer un poco de egomanía asquerosa de ir hablando desde la ciencia, pero también desde la parte de la creación como escritor. He ido mucho estos 2 últimos años a institutos, a llevar mis cuentos, a llevar cuentos de otros colegas, y yo creo que funciona muy bien y es un género. Yo no solo hago literatura fantástica, también hago humor y otras cuestiones. Pero sí que es cierto que lo fantástico va muy bien, y el microrrelato, hoy he seleccionado textos que se puedan leer ahora aquí mismo y comentarlos, y va muy bien para trabajar con los alumnos y ver que eso, ¿no? Que no todo es el pobre Lope de Vega, la Celestina y estas cosas tan estupendas que hay que enseñar, pero que con lo bonito que es la literatura fantástica, el terror y las series de televisión que están viendo los chicos en la tele, pues ¿por qué no bajar a la realidad y a veces dejarnos del canon, que está muy bien, pero mi canon me lo robaron y que se lo queden ellos, que está muy bien hablar de lo que uno lee y lo que uno consume en el día a día. Yo creo que lo fantástico es una literatura que les llega muy bien y que les puede golpear bastante para pensar en eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué sirve lo fantástico? Yo pensaba, mientras oía a Isa también, hacerle reflexionar. Es decir, uno no escribe literatura fantástica o crea historias fantásticas porque sí, sino porque está pensando en lo real, pensando en los límites de lo real y pensando en cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos como seres humanos, qué es eso de tener una identidad, etcétera. Y lo fantástico es una manera muy, muy interesante de meterse por ahí. Antes de hablar de lo que va en realidad esta charla, que es hablar de los autores y autoras que estamos cultivando lo fantástico en español, en peninsular, aunque he metido Iwasaki, pero Iwasaki ya es sevillano-peruano, que ya está, yo creo que lleva más años viviendo en España que en Perú, con lo cual ya es español. Pero sí que he seleccionado algunos textos y autores y autoras que nos pueden ir muy bien para ver qué está pasando. Pero antes dar una pincelada, porque realmente yo soy un crítico borde, y me cabrea cuando voy a las librerías, cuando voy a los festivales, cuando voy a los congresos, el caos inmenso que hay bajo la palabra fantástico. Parece que debajo de fantástico cabe cualquier cosa, mientras sea raro. El Festival de Sitges, que es el gran festival, ya lo ha corregido y ahora es el Festival de Cine Fantástico y de Terror, pero da igual, mientras sea raro cabe, todo lo metemos en el Festival de Sitges. En las librerías, si vais a cualquiera, desde la pobre Diógenes a cualquiera que tengamos lejos o cerca, veréis que la zona donde toca literatura fantástica es un fenómeno alucinante. Ahí cabe desde Juego de Tronos a Asimov, pasando por Twilight, Crepúsculo. Si podemos, después hablaremos de Crepúsculo y de los vampiros estos imbéciles.
y el terror y lo que sea menester mientras no sea realista tradicional, ¿no? Yo creo que ahí conviene 5 minutos, 3 minutos hablar de qué es lo que entiendo, y antes os decía Silvia que yo me dedico a estas cosas, acerca de qué es lo fantástico. Sobre todo para distinguirlo de muchas cosas, y hay muchas cosas de las que he dicho ahora que no son fantástico. Pensad que, lo digo para que se entienda y para que veamos el sentido de lo que voy a leer enseguida, estos textos de Iwasaki y otros colegas. Lo fantástico siempre va a basarse en una idea fundamental que para mí es la central. Más allá de los elementos, personajes, situaciones, argumentos, tramas, bla, 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 que utilicemos, es que lo fantástico siempre descansa en un asunto central, que es poner en conflicto lo posible y lo imposible. Da igual si son vampiritos, si son zombies, si son dobles, si son seres, lo que sea. Lo fundamental, alteraciones del tiempo. Lo fundamental es que en un ámbito posible, en un ámbito en el que cualquiera de los que estamos aquí podríamos vivir, irrumpe algo que no puede estar ahí. Irrumpe algo que es imposible y, por tanto, incomprensible, inexplicable, bla, bla, bla. Y el juego de lo irrepresentable y el lenguaje también es importantísimo. Por tanto, esa es la idea de la que vamos a partir. El hacer que lo posible y lo imposible convivan va a provocar dos cuestiones. No me voy a poner muy teórico, enseguida hablaremos de literatura y de autores y autoras. Va a producir dos fenómenos, dos situaciones fundamentales. Uno es que hacer que lo posible y lo imposible convivan, siempre inarmónicamente, siempre conflictivamente, va a provocar que nuestra idea de realidad, que es común, no somos 100 esquizofrénicos que tengamos una idea de realidad cada uno, compartimos culturalmente una idea de realidad, va a ser puesta en cuestión, va a ser subvertida, transgredida, violada, y a la vez eso va a producir miedo. Ya sé que a veces la palabra miedo a la gente le pone nerviosa, porque bueno, es que a mí no me ponen los pelos de punta, a mí no me da miedo. Cuando yo hable de miedo, de aquí hasta el final de la charla, pensad que tiene que ver no tanto con el hecho de que venga algo que nos asuste y nos pueda hacer daño, algún monstruo terrible, alguna situación terrible, sino el hecho de que esté pasando algo que no puede ocurrir. El vampiro da miedo, Edward aparte, el vampiro da miedo porque no puede estar ahí. Da igual si te muerde, da igual si te convierte, da igual si te destruye. No, lo fundamental del vampiro, y es lo que a veces olvidamos, es que no puede existir. Si hay creyentes en el vampirismo en la sala, lo siento, los vampiros no existen. Lo digo porque en un curso de verano me pasó una vez que tuve una discusión enorme con una chica hasta que al final me dijo, es que el vampirismo es una forma de vida. Y dije, mierda, ya se ha acabado el diálogo, pues no podemos discutir, porque tú crees en los vampiros y yo no, pues como creer en Dios o creer en Papá Noel, ¿no? Tampoco existe. Mi hijo se lo explica a los niños del cole y es un apestado en el colegio, con 7 años, desde los 5 que lo explica. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con ciencia, con la ciencia. Los fantasmas, los vampiros, los fenómenos estos no existen, están más allá de la posibilidad de su existencia, pero lo fantástico los utiliza para poner en cuestión nuestra idea de realidad, metafórica, simbólicamente, y para provocar nuestro miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no puede suceder, porque está ahí y está alterando nuestra idea de realidad, y eso nos deja con un terreno muy blando. Estamos en un terreno totalmente inestable. Si nos dicen que la realidad no funciona como esperamos y que nosotros no somos como esperamos, pues eso da mucho miedo. De eso es de lo que vamos a hablar. Fijamos como Tolkien, Harry Potter y todas estas cosas, Game of Thrones, ya que está por ahí cerquita, esto no es literatura fantástica, no es lo fantástico. Lo que están planteando en este tipo de obras son mundos alternativos, mundos que funcionan con sus propias reglas, con sus propias leyes, con sus propias normas, donde no hay nada imposible. Si habéis leído El Señor de los Anillos, habéis visto las adaptaciones del amigo Peter Jackson, nadie dice, un Nazgûl, Sauron, no, dicen, bueno, da mucho miedo porque te cagas de miedo, porque te va a matar, pero es posible, Una cerveza, un hobbit y un árbol y un Nazgûl funcionan igual, están en el mismo orden de realidad, de posibilidad, ¿vale? Por tanto, eso no es literatura fantástica. ¿Qué pasa con la ciencia ficción? Lo mismo. El viaje en el tiempo, desde H.G. Wells, ¿no? Desde la máquina del tiempo que inventó el amigo Wells, hasta cualquier tipo de clonación, hasta el beat me up, el teletransporte mi Scotty, si hay trekkies por la sala, sabéis de qué hablo. Nadie dice, imposible, me he metido en una máquina, me ha desmontado en átomos y he aparecido en otro lugar. No, claro, si la máquina funciona, está ahí, pues me puedo teletransportar en átomos y moverme en el espacio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia ficción
plantea siempre el juego con lo posible. Todo en la ciencia ficción es posible, no hay conflicto, no hay nada imposible, porque está la ciencia y la tecnología para justificarlo. Por lo tanto, fijaos todo lo que estoy dejando fuera de eso que a veces en las editoriales, en las librerías, en los festivales llamamos llaman fantástico, ¿vale? Por tanto, vamos a quedarnos en ese ámbito, en el ámbito estrictamente de ese tipo de obras, en este caso vamos a hablar solo de narrativa literaria, que van a plantear un conflicto entre lo posible y lo imposible, ¿vale? ¿Por qué escoger lo español? Yo mi proyecto de investigación es sobre España, pero en mi grupo de investigación trabajamos en todas las artes, en todas las, bueno, en las lenguas a las que podemos acceder y en diversas manifestaciones artísticas, como digo. Pero me interesaba para ver la importancia que está teniendo en estos 10, 20 últimos años, en el siglo XXI, la producción fantástica en España. Porque yo creo que autores y autoras están apareciendo, o estamos, si me dejéis utilizar la primera del plural, muchos que estamos explorando eso, los límites de lo real, como dice la charla que me ha traído aquí, y ver cómo lo fantástico se ha convertido en un modo de expresión importante. No es el máximo, evidentemente siempre estará la novela realista, sobre todo la novela histórica, que es lo que más vende, aunque ahora me parece que si pones histórica y zombies todavía vendes más, pero digamos que la novela histórica es lo que más vende, la novela realista, pero sí que es cierto que lo fantástico está produciendo grandes obras y grandes voces y sobre todo mucha renovación y en el ámbito también de la autoría femenina es un campo importante. Aquí en Alcalá desde octubre hemos montado el ciclo del Club de Lectura Fantásticas Insólitas, donde estamos invitando a autoras españolas y latinoamericanas, una al mes, y en esta misma sala, casualmente, y se está llenando porque realmente hay mucho interés por lo que están estas autoras planteando, y sobre todo porque están yendo a veces mucho más lejos y de forma diferente a lo que algunos autores pues, hacemos en el género fantástico. ¿De qué va lo que quiero contaros de aquí al final de la charla? Lo que he seleccionado, y también en función de los textos a leer, son 3 aspectos que yo creo que se pueden experimentar y desarrollar muy bien en las aulas para intentar mostrar por dónde va lo fantástico en España. No solo en España, esto podría ser exportable a otras lenguas, pero me centro en España. De las muchas características, he seleccionado 3 que yo creo que pueden ser muy útiles para entender qué es lo fantástico, entender qué está pasando ahora respecto a décadas anteriores, tanto en español como en otras lenguas, y ver cómo lo que está pasando en la ficción televisiva, en la ficción cinematográfica, en el cómic, en el videojuego, está afectando, o nos estamos todos mutuamente afectando, y estamos desarrollando nuevas formas de ver qué es, o de cultivar lo fantástico. Yo he seleccionado 3, las tengo aquí apuntadas para no perderme, que son ese conflicto entre posible e imposible, que yo creo que estamos explorando de formas matizadamente diferentes, y ahora explicaré por qué. La segunda característica sería la de darle voz al otro, darle voz al monstruo. Vais a ver que esto es una cosa muy nueva, no quiere decir que se invente ahora, pero que es muy nueva. Y sobre todo la tercera, y hay algunos textos estupendos que he traído, las conexiones, la hibridación de lo fantástico y el humor, que esto es algo que después explicaré que era muy extraño, muy renovador, pero creo que está abriendo nuevos caminos para seguir transitando las vías de lo fantástico de un modo que no sea ya conocido para todos. Los autores y autoras sobre las que voy a trabajar, aunque casi todos vais a ver que son textos de Iwasaki, la verdad es que el libro de Fernando Iwasaki, Hold Funerary, es una obra maestra, dicho desde la admiración y la envidia, a que cuando una cosa es buena hay que reconocer la envidia que le da, porque no he sido yo, me cago en la leche en el que escribí yo ese libro, pero lo escribió Fernando antes. Es un libro magistral, es un libro estupendo para utilizar. La NASA está estudiándolo, porque ha vendido como 60.000 ejemplares de un libro de microrelatos, nadie lo entiende. O sea, es un fenómeno en sí mismo fantástico. Y es un libro genial, en el que Fernando, con 100 y pico, creo que son 104, no sé, hay un montón de microrelatos, explora lo fantástico y el terror desde muchas perspectivas, ¿no? Dándole la vuelta a muchos tópicos, etc. Es un libro realmente delicioso para leer y de eso que, insisto, desde la admiración y la envidia, es un libro que a uno le hubiera encantado escribir. Pues los autores que he seleccionado, y que no voy a hablar de todos evidentemente porque no puedo, pero sí mencionar por si alguien los ha leído, y autoras son Fernando Iwasaki, Ángel Orgoso, Manuel Moyano, Patricia Esteban Erlés, que vino hace poco a Alcalá, María Zaragoza, Moamem, si se puede decir uno que queda muy feo mencionarse uno mismo,
Juan Jacinto Muñoz Rengel, Miguel Ángel Zapata. Es decir, hay una nómina muy larga de autores y autoras que estamos aquí buscándole los problemas a la realidad. Empiezo con ese primer rasgo, y lo que voy a hacer es contar un cuento. No está en la fotocopia, pero es un cuento un poco largo, pero yo creo que puede ser muy ilustrativo de por dónde quiero llevar la discusión, para que entendáis qué pasa con esa matizadamente nueva forma de proponer ese choque entre lo posible y lo imposible, que viene desde Hoffman, viene desde el siglo XIX, definiendo lo fantástico, y no hemos aportado muchas más cosas, pero sí matices interesantes. Es un texto titulado, a lo mejor a alguien le suena, de Félix Palma, que es otro autor estupendo, Benco a la molinera. ¿Alguien lo ha leído? Nadie levanta la mano. ¿Alguien ha oído alguna vez la palabra Benco con V? Esto funciona maravillosamente bien, lo he llevado por muchos países, estupendo, hasta que un cabrón de alumno mío holandés me dijo, en Holanda hay caramelos que se llaman Benco. Y dije, mierda, porque era una palabra estupenda que no existía, hasta que llegó el alumno listo y te jodió el invento. Yo se lo mandé a Félix Palma y dije, Félix, que sepas que existen los caramelos Benco en Holanda. Pero digo esto porque todo el cuento descansa sobre una palabra, y es maravilloso cómo lo fantástico actual también está jugando mucho con los problemas puramente del lenguaje, no solo de poner a un monstruo delante de nuestros ojos o un fenómeno extraño, sino como el propio lenguaje puede provocar la irrupción de lo imposible. El cuento, narrado en primera persona, es un protagonista que ha vuelto en un viaje horrible desde Boston a aquí, no dice dónde, no viene de Mordor, ni de un planeta extraño, viene de Boston, más o menos cualquiera podría hacer ese viaje. Ha sido un viaje horrible, un viaje lleno de turbulencias, de esas de voy a morir, voy a morir, voy a morir. Todo el mundo sabe que nadie muere por culpa de unas turbulencias, pero el tipo sobrevive. Es un viernes por la noche, se levanta el sábado en su casa, relajado y tal, y tiene que preparar la noche en la que ha decidido invitar a una amiga y prepararle un plato. Bueno, quiere conquistarla gastronómicamente. El tío es un manazas, es un inútil, y le ha pedido a su colega Berta, a su vecina Berta, que le dé una receta. La receta se la ha dejado en un post-it sobre la nevera, terror puro, un post-it amarillo sobre la nevera, donde está la receta del Benco a la molinera. Claro, el tío la ve y dice, joder, Benco, dice, ¿eso qué será? Algo sofisticado, un pescado, ¿no? No le suena de nada, como a cualquiera de nosotros que estamos aquí, la palabra Benco. Y bueno, el tipo va al piso de Berta, pero resulta que Berta ese fin de semana también está fuera, ha dejado otro post-it en el que dice que no va a estar. Pero bueno, antes de irse le ha podido pasar la receta, y el tipo sale a la realidad a buscar ese Benco, baja al súper, y pensando que va a estar en la zona de súper sofisticada, comida, no, está en una nevera, unas bandejitas de estas de corchito de este blanco con un plástico encima que parecen pollos, pero son Bencos, dice el tipo. Bueno. Primer problema zoológico, biológico del amigo, o sea, no es un problema del cuento ni de la realidad, sino de él, que no sabe que existen los Bencos. Vale. Compra el Benco, se lo lleva a casa y se pone a cocinarlo. Es un patata de la cocina, pero bueno, logra fabricar el plato más o menos. Cuando llega su amiga, la que quiere conquistar esa noche, al tipo antes de abrir se pone un delantal así súper sofisticado, gastronómico, enrollado, con unos pollos un poco ridículos, pero que le da un poco de aspecto sofisticado, de cocinero elegante. Ella entra, se pone nada y dice, bueno, ¿sabes qué? Que te he preparado, te he preparado Benco a la molinera. Y la chica dice, Benco, pues qué original. El tío ya se queda jodido, ¿no? Porque él, que había pensado que eso era un plato sofisticado raro, resulta que es algo banal. Bueno, están ahí cenando y dice, bueno, la verdad es que yo había pensado hacerte pollo, pero... Y entonces dice la chica, dice, ¿pollo? ¿Y eso qué es? Segundo choque, segundo conflicto interesante, como pollo, o sea, el animal más tonto del mundo, o sea, todo el mundo come pollo, o sea, es un acierto de Félix, no ha cogido, no, el pollo, que yo creo que en todas las gastronomías debe existir el pollo, ¿no? Y bueno, siguen cenando, pero el tipo ya se queda con el run, es decir, como que esta no sabe lo que es el pollo, ¿no? Entonces, digamos que la sangre de su cerebro se concentra en un lugar del cuerpo que no debería concentrarse mientras está conquistando a ella, perdón por la broma machista. O sea, que su cerebro no le deja concentrarse en el acto de conquista, sino en entender por qué esta mujer no sabe que existe el pollo. Se levanta, va a la enciclopedia, pensar que la enciclopedia es el centro de nuestro saber. Todo está en la enciclopedia, encima de la A a la Z. Todo lo que somos está en una enciclopedia. Va Pollino, Pollock, Jackson, inventor del expresionismo abstracto, pero no aparece pollo. El tío ya totalmente descontrolado, no puede ser el pollo, pero sí es el pollo, ¿no? O sea,
Siguen cenando, pero la cena ya no va a ningún lado. Ya el tipo no, es que no puede pensar en otra cosa que no sea el pollo, intenta un whisky, jazz, no funciona nada. Al final la chica se larga dando un portazo pesado del pollo y va a la enciclopedia, a la V, coge el tomo, benco, animal cría de la gallina, bueno, ave, no sé qué, no sé cuánto, se cría en granja, no sé qué, dice con un plumaje de color azul y un ridículo, no sé qué, y se mira y resulta que lo que lleva en el delantal que ha comprado tiempo atrás son los bencos, de los que él no sabía nada. El tipo descontrolado ya se tiene que asomar por la ventana porque tiene que comprobar si la realidad está siendo normal, ¿no? Si la realidad es la que habita, a ver si... Claro, él empieza en Twilight Zone, ¿no? Estoy en el avión, las turbulencias me han mandado a una realidad paralela en la que no hay pollos, o sea, ya el tipo empieza a buscar interpretaciones, no hay manera, baja a la calle, va al lugar donde él siempre suele cenar, porque como son manazas en la cocina, siempre come fuera, va a su restaurante preferido, que es Palacio del Pollo, y cuando llega pone Palacio del Benco, o sea, ya su realidad ya no está teniendo ningún sentido, y tiene que buscar la manera de conseguir comprobar lo que está pasando, ¿no? Entonces logra encontrar una granja, sale de la ciudad, y aquí hay un error de esos mira que Félix es muy buen cuentista, pero yo creo que aquí comete un error con el lector, que nos hace entrar en un edificio, no nos dice qué hace el personaje, sale y sigue. Si eres narrador en primera, te jodes y cuentas lo que haces dentro porque eres tú el que cuentas, ¿no? Pero como que lo evita. Logra encontrar la granja, salta a la verja, mata 3 bencos solo por la venganza contra la realidad. Si no puedo hacer nada, pues mato 3 pollos y 3 bencos de esto. Y vuelve a casa y se sienta junto al teléfono esperando que funcione lo que ha hecho, que es lo que nos ha contado, que estamos en el año 98, pensad ahora, el cuento lo publicó Félix en el 98, ha entrado en un periódico a poner un anuncio por palabras. Anuncios por palabras, lo sabía en un momento de la historia, que es un anuncio para los amantes del pollo, que dice que le llamen a este número si queda algún amante del pollo para ponerse en contacto con él. La llamada que nunca va a recibir, porque él está en otra realidad, en otro ámbito del mundo donde ya no hay pollos. Es un mundo prácticamente idéntico en el que él habitaba, pero hemos pasado a ese mundo en el que no hay pollos. Esto es la base de lo fantástico que estamos cultivando mucho ahora. Ese salto, esa ruptura de la realidad, nunca vamos a saber por qué, por eso es imposible, no sabemos qué ha pasado en el mundo, pero estamos en ese nuevo ámbito en el que no hay pollo. Si vais a ese texto, al primero que está aquí colgado, veréis otro ejemplo estupendo, porque lo que va a pasar con los personajes actuales es que lo que estamos haciendo con ellos es que no sean esos personajes del 19 de vamos a morir, bueno, en el 19 todos se desmayaban primero, y después o morían de miedo y esas cosas. Ahora no, ahora somos escépticos postmodernos en los que estamos tan perdidos aquí como al otro lado. Y cuando crucemos al otro lado, pues vamos a tener que acomodarnos a esa nueva realidad, en este caso sin pollo, ¿no? El cuento de Iwasaki, el primero, es prodigioso, La cueva. Y dice lo siguiente: cuando era niño me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. Qué grande era la cama de mis papás. Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y les dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado, como Tarzán. He oído que mamá ha muerto. Es final, de verdad. Yo, los pelos de punta, no se ven, pero los tengo. Pensad lo que ha ocurrido, Y aquí, ya que antes Isa nos ha puesto ahí el nivel lingüístico arriba, estamos en la literalización de la metáfora. Esto va a ser un elemento fundamental de lo que estamos haciendo con lo fantástico actualmente. Coger lo que aparentemente es una metáfora y convertirlo en literal. La cama parecía una cueva, entro en la cama que parece una cueva, entro en la cueva, estoy en una cueva y ya no hay cama. ¿Por qué no hay cama? Porque he cruzado a otro orden de realidad. ¿Cómo ha pasado? No lo sabemos. ¿Por qué ha pasado? No lo sabemos. Eso es lo fantástico. Pero fijaos la maravilla, el personaje, la reacción no va a ser la que esperaríamos encontrar en el siglo XIX o en buena parte del siglo XX, ¿no? Los aspavientos, los gritos, No. Pues estoy en la cueva y he oído que mamá ha muerto. El contacto aún entre la realidad es interesante. Y fijaos que se produce otro efecto, que es
el propio acto narrativo es fantástico. ¿Desde dónde nos llega la voz? ¿Cómo podemos escuchar la voz de alguien que está al otro lado de la cueva? Y hay juegos a los que podríamos darle vueltas mucho más interesantes. Paso al siguiente aspecto. Después, si queréis, volvemos atrás, o si hay preguntas podemos iluminar con alguna idea más. El darle la voz al otro, darle la voz al monstruo. Pensad que esto es algo muy nuevo. Es verdad que Mary Shelley, la gran Mary Shelley, que el año pasado se cumplieron los 200 años del Frankenstein, lo hizo. Frankenstein habla, a diferencia de lo que pasó en la película de James Whale, o lo que hace Kenneth Branagh, que parece el teclista de Mecano, el propio Dr. Frankenstein. Nunca ha entendido super cachas o las penas. ¿Qué mierda de Frankenstein es este, no? Pero bueno. Pero, ¿qué hizo Mary Shelley? Darle voz al monstruo. Y, curiosamente, durante 100 y pico años le hemos quitado la voz al monstruo. El monstruo no hablaba. El monstruo era el ser del que había que huir o el que había que destruir. Era el otro con la O supergigante. ¿Por qué? Porque era la amenaza, era lo diferente. Desde Interview with a Vampire, desde Entrevista con el vampiro y otras obras, hablo de la novela, 76 creo que es, le estamos dando voz al monstruo. Le estamos dando voz al ser diferente, le estamos dando voz al ser que ha cruzado al otro lado. Pensar que el tipo que está al otro lado de la cueva es un monstruo en el fondo, porque su realidad se ha transformado, él ha acabado proyectado a otro ámbito, a otro orden de realidad. Darle la voz al monstruo supone escucharle, y no solo escucharle, sino atender a su versión, atender a su perspectiva, intentar acercarnos emocionalmente, empatizar con ese ser que por circunstancias diversas se ha convertido o lo han convertido en monstruo o ha sido abducido por la situación fantástica y se ha convertido en otro ser. Eso es algo muy nuevo, muy moderno, insisto. No quiere decir que se invente ahora. Desde los 60, ya antes de Anne Rice, había autores en Estados Unidos que jugaron a darle voz al monstruo, pero sí que incluso Horacio Quiroga, a principios de siglo, en algún cuento de fantasmas lo hace. Pero que sea el narrador o la narradora el ser fantástico es una cosa muy nueva y que abre muchas posibilidades. Sobre todo pensando en que lo fantástico, si sois lectores y lectoras del género o visionadores del género, es un género que envejece mal. ¿Cómo seguir conquistando a la gente con historias de fantasmitas, de casitas encantadas, de niños raros? Estoy definiendo el cine español de terror, que de fondo son casitas y niños raros, todo el mundo se repite, menos Hill House, menos la serie estupenda de Netflix. Es muy difícil volver a inquietar a la gente con un fantasma o con cosas trilladas, ¿no? Pues lo fantástico es pensar que está ensayando constantemente nuevas formas. Y una de esas formas es darle voz al monstruo, darle voz al otro. Leyendo a mis colegas y revisando mucho, he percibido dos formas de hacer esto. Y ahí tenéis dos textos en las fotocopias que iluminan muy bien esto. Porque vais a ver que hay dos formas de tratar esa idea de la voz del monstruo contándonos su historia. O bien la voz agobiada, la voz torturada, la voz que su nueva identidad le trastorna, le perturba o no acaba de entenderlo, ¿no? La perplejidad ante el ser monstruoso, o el que disfruta de ello, el que disfruta de la monstruosidad y el que vamos a ver que ha asumido la monstruosidad como una nueva realidad, pero sin que eso deje de ser inquietante, deje de ser fantástico para los que leemos esas historias. Leo dos textos de Iwasaki rápidamente. La habitación maldita. Pensad que Fernando en Ajuar Funerario va a estar constantemente jugando con nuestras expectativas. La habitación maldita ya nos hace pensar, después veremos la mujer de blanco, siempre jugando con lo que uno espera de tanto terror y fantástico que hemos consumido. Este sería un ejemplo, el primero, de ese ser que no puede situarse en ese nuevo ámbito, ¿no? Que está, pues eso, desconsolado, agobiado por la nueva dimensión. Dice: llegué sin reserva, porque para eso soy cliente habitual, pero no quisieron darme la única habitación que les quedaba. A regañadientes me entregaron la llave y me ofrecieron a buscarme una suite en otro hotel de la cadena, mas yo estaba muy cansado y subí sin hacerles caso. La decoración no era la misma de las otras habitaciones. Las paredes estaban llenas de crucifijos y los espejos apenas reflejaban mis movimientos. Recién cuando me eché en la cama reparé en la pintura del techo, un Cristo viejo y enfermo que me miraba sobrecogido. Me dormí con la inexplicable sensación de sentirme amortajado. Pensad que el microrelato, y perdón por romperlo, también es la quintesencia lingüística de lo fantástico. Si el cuento te exige que las palabras sean plurisignificativas, multigeneradoras el microrelato, con tan pocas palabras todavía más, ¿no? Sentirme amortajado
ya avisa de muchas cosas. Un clavo frío me despertó y junto a la cama una mujer de niebla me dijo con infinita tristeza: ¿por qué has sido tan imprudente? Ahora te quedas tú. Desde entonces sigo esperando que venga otro para despertarlo con mis dedos de hielo y poder dormir otra vez. Ese ser que ha cometido la imprudencia de meterse en esa habitación y dormir, que ha sido, ¿no?, maldecido, como se diga, por ese ser por el que ha tomado su lugar y ahora está esperando que alguien vuelva a dormir ahí para poder descansar, para dejar de ser un fantasma, volver a ser humano o morir y que la otra persona se lleve su maldición. Junto a esto están los que disfrutan, y también está ahí, ¿no?, pero siguen siendo cuentos fantásticos. La mujer de blanco, y ya con ese cuento de Iwasaki todo el mundo está pensando lo que es la mujer de blanco. Las expectativas del terror nos marcan el camino. Cuando les conté que había visto a una señora vestida de blanco vagando entre las lápidas, un helado silencio de almas en pena nos sobrecogió. ¿Por qué seguían volviendo después de tantas bendiciones, conjuros y exorcismos? Después de todo, la mujer de blanco era una aparición amable, siempre con un ramo en los brazos y como flotando a través de la niebla. Pero igual nos abalanzamos sobre ella en cuanto pasó delante de la cripta. Nunca más regresó a dejar flores en el viejo cementerio. Lo que ha hecho Iwasaki es romper nuestras expectativas. La mujer de blanco, vagando entre las lápidas, el silencio de alma en pena que nos sobrecoge, era una aparición amable, con un ramo en los brazos, como flotando a través de la niebla. Pensamos que ella es el fantasma, pero no. El fantasma es el que habla, que están hasta las narices de la señora que viene cada día a poner las florecitas y deciden acojonarla entre él y sus colegas fantasmas. Fijaos cómo es dar la vuelta. Nadie esperaba esta solución. El punto de giro es estupendo, pero aquí el monstruo no está narrando desde el desconsuelo, sino desde la ironía y el placer. Leo otro, Miguel Ángel Zapata. Es un autor estupendo de microrelatos. Veracidad de la transmigración de las almas. Aquí sí que uno realmente no se hace la idea de lo que viene. ¿Qué cosa el progreso? ¿Qué cosa esta de estar entre la muerte y la muerte? Esto no es una errata, es que no es que estuviera entre la vida y la muerte, es que estaba peor, estaba entre la muerte y la muerte, ¿no? ¿Qué cosa esta de estar entre la muerte y la muerte y ponerte en las manos enguantadas de un orfebre del bisturí y salir por tu propio pie de las salas blanquísimas que huelen a cloroformo? ¿Qué cosa? Tras el accidente yo fui el primer hombre que recibió una transfusión completa de sangre de guepardo. Corre ahora por mis venas un torrente de sabana velocísima, de prisa felina y darwiniana depredación. ¡Qué maravilla! Miguel Ángel también escribe estupendamente. Ya jamás cojo el coche. Cada día atravieso la ciudad de punta a punta, el país recorro de norte a sur cada verano impulsado por el vendaval de mis piernas, todo fibra elástica. A la oficina en 5 minutos, de Madrid a Salamanca en un par de horas ya, más rápido que el AVE. Por el camino, alguna provisión, habituallamiento para el viaje de Centella, un guardia urbano, la cajera del súper, un par de niñas haciendo novillos en mi trayecto de revivido infatigable. La voz que narra es ese ser imposible, seguro que morirías, pero nadie por una transfusión de guepardo se convierte en esa bestia y encima disfruta, ¿no? Y pues se come, si se tiene que comer a 2 niñas y a una cajera, pues se las come para disfrutar, Por tanto, el último aspecto que tiene mucho ya que ver con este, y ya termino, que me parece, no sé, ya me estoy pasando, tiene que ver con la fusión de lo fantástico y el humor. Y yo creo que los cuentos de Iwasaki y el de Miguel Ángel son un buen ejemplo de por dónde va esa nueva incursión de lo fantástico en un terreno que parece no ser el propio. Lo interesante de investigar también te hace ver a ti lo tonto a veces que eres. Yo durante muchos años me negaba a contemplar la posibilidad de relacionar lo fantástico y el humor. Para mí eran agua y aceite, hasta que me di cuenta, egomanía de nuevo por aquí que aparezca, que yo mismo lo hacía en mis cuentos desde siempre. Y no solo eso, sino que colegas míos en español y en otras lenguas también lo estaban haciendo, sobre todo porque, de nuevo, era una manera de escapar de lo trillado, era escapar de lo de siempre, del fantasmita, del vampirito, de la casa encantada, del cementerio, de la cripta, o sea, de escapar de los tópicos del terror y de lo fantástico, y el humor te ponía en una especie de nueva distorsión que ayudaba a generar efecto fantástico. Pensad también que esto conecta mucho con lo que somos, ¿no? El ser humano posmoderno también es un ser humano. Linda Hatch, una de las grandes teóricas de la posmodernidad, lo dice, ¿no? Nuestro gran camino de expresión en la posmodernidad es la parodia, el juego paródico, porque la parodia que hace no respeta el dogma, pone en cuestión los modelos, les da la vuelta, invierte los sentidos. Ya no nos creemos nada, ¿no? Pues juguemos con ello.
En lo fantástico está haciendo también eso, y lo habéis visto en los textos de Iwasaki, proponer subversiones, transgresiones de los propios códigos de lo fantástico para seguir haciendo fantástico, pero sin que suene a lo de siempre. Y yo creo que el humor ha servido para eso, pero pensad que el humor y lo fantástico, aparentemente, y por eso yo durante años negaba su relación, funcionan de un modo diferente. Ya hemos visto antes lo fantástico, ¿no? Lo fantástico te proyecta en el texto. ¿Por qué? Porque te hace adherirte emocionalmente a esos personajes que son asaltados por lo imposible. Además de compartir el miedo que puedan tener a que el vampiro les haga lo que sea o cualquier monstruo, compartimos con ellos la desazón, compartimos con ellos el agobio ante la posibilidad de enfrentarte a lo imposible, valga el juego de palabras, ¿no? Por tanto, lo fantástico te obliga a estar constantemente proyectándote, adhiriéndote, eliminando la distancia entre tú como receptor y lo que ocurre en el texto. Pero fijaos que el humor descansa sobre lo contrario, ¿eh? Dejo de lado el humor lingüístico, el wit, el ingenio, que funciona por una dimensión mucho más lingüística que vinculada a algo, a una situación, ¿no? A una percepción. ¿Qué hace el humor? El humor pone una distancia entre nosotros y el objeto de nuestra risa. Si yo ahora estuviera dando la clase típica moviéndome y me caigo, todos y todas os partís de risa si me caigo de culo. Por eso somos unos malditos cabrones, con perdón. Y porque lo dijo Stanislav Lem, un escritor polaco estupendo, que dijo: al ser humano le gusta reír, punto, del prójimo. Somos unos cabrones y nos encanta cuando la gente... ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Aristóteles ya lo decía, ¿eh? Nos reímos por superioridad. Yo no soy tan tonto como tú que te caes, ¿no? Pensad en el slapstick, ¿no? Pensad en el humor del cine mudo. Chaplin, Buster Keaton. Hay por aquí una gente que ya no sé si hablar de Buster Keaton puede ser, pero el humor, el humor de las tartas y de los tablones de madera se basa en eso, en ver a un tonto o a una tonta caerse, darse un golpe, porque tú no te lo darías, que tú eres una persona mucho más inteligente y demás. ¿Qué hace el humor? Pone la realidad entre paréntesis, te pone a ti a una distancia enorme y te puedes reír. Pensad en el humor negro. ¿Por qué nos reímos de la muerte, de la enfermedad, de lo que sea? No reírse de la gente, que eso está muy mal, ¿eh? Yo digo reírse de situaciones. Freud lo decía, ¿no? El humor negro es una manera de aliviar nuestra conmoción ante el dolor, ante la muerte, etc., ¿no? Si veis Family Guy, Padre de Familia, es un perfecto ejemplo de lo que es el humor negro más anormal, hasta con situaciones totalmente delirantes. Por tanto, el humor está haciéndonos eso, nos está expulsando de la adhesión emocional. No hay empatía. Si ahora yo me levanto, me caigo, reís. Si yo me levanto, me doy contra el borde de la mesa y empiezo a sangrar, bueno, algún cabrón y cabrona se reiría, pero el resto sentiría, ¿no?, piedad ante el pobre que se ha escacharrado la cabeza contra la mesa. Lo fantástico y el humor parecen funcionar de forma diferente, pero no. Si los reunimos de ese modo, como digo yo, se puede generar ese efecto de continuar inquietando al receptor, continuar con la subversión de su idea de lo real, pero que la ironía y la parodia, no se trata de hacer un texto de carcajada, porque la carcajada se comería al terror y tendríamos un texto puramente cómico, sino la idea de seguir jugando con lo fantástico. Leo el último texto que tenéis en las fotocopias. Bueno, hay uno mío, pero lo he puesto como de regalo, bonus track, que no da tiempo a leerlo. Pero voy a leer La ratonera, de Iwasaki. Al final le voy a tener que cobrar pasta a Iwasaki por hacerle de propagandero, pero bueno, eso es un libro que ya se ha vendido lo suficiente sin necesidad de propaganda. Dice así La ratonera. El título, de nuevo, pensad, los múltiples o diversos sentidos, múltiples no, pero diversos sentidos que tiene la palabra ratonera. Perdí el último autobús y tuve que caminar hasta la Plaza de las Ánimas para tomar el ómnibus de medianoche. No había nadie en el paradero y el frío condensaba fantasmas que brotaban siniestros mientras respiraba. A través de la niebla surgió de pronto el autobús. Voy a hacer algo feo con el microrato, que es cortar aquí. No subas. Pierdes el último autobús, tienes que ir a la Plaza de Ánimas, no a la Plaza Cervantes o a la Plaza Cataluña o a la Plaza de Barcelona, a la Plaza de España, no, tienes que ir a la Plaza de las Ánimas. Tomar el ómnibus de medianoche, joder, no puede ser el de las 11, tiene que ser el de la medianoche. No hay nadie en el paradero, en la parada. El frío condensa... No, el frío lo que hace es que tengas vaho, no, son fantasmas que brotan siniestros. Y encima el autobús llega a través de la niebla, joder, no subas, vas a morir. O sea, es que directamente vas a morir, o sea, no lo hagas. Cuando pagué al conductor, me sobrecogió
Y fijaos el nivel lingüístico de este texto. Aquí la elaboración de Iwasaki es magistral, ¿eh? Y ya, juro que no lo interrumpo más. Cuando pagué al conductor, me sobrecogió su mirada de peluche triste, como de oso venido a menos o de rata que quería más. Pensé en que así sería la cara desconsolada del gato de Cheshire, el de Alicia, y me senté ensimismada en el primer asiento que encontré. El ruido que hacía una señora frente a mí me arrancó de mis ensoñaciones. Aquella señora aspiraba el aire a través de los incisivos, arrugando la nariz y levantando el labio superior. Imaginando. Su expresión era desagradable, como de ardilla enferma de obesidad. A su lado, un niño de enormes paletas tragaba voraz un tarro de palomitas. ¿Cómo podía zamparse tanta comida por el hocico? Parecía un hámster con el pescuezo inflado de guisantes. Y ahora, la transición, estructura típica del micro. Poco a poco, advertí con inquietud el insólito aire de familia de los pasajeros del autobús. Todos tenían la nariz húmeda de sudor, los pómulos hinchados, la cabeza más bien redondeada y unos dientes preparados para roer y destrozar. Uno recordaba un gorila aconejado. Aplausos. Gorila aconejado. Uno recordaba un gorila aconejado. El otro miraba ratonil con sus pequeños ojos de vidrio y una marmota llena de collares se hurgaba entre las uñas hasta ponerse en carne viva sus dedillos como lombrices. Pensé en la mirada afelpada del conductor, oí la respiración dental que retumbaba en el autobús y decidí bajarme de aquella ratonera en la siguiente parada. El niño de las palomitas quiere ser el primero en morder. La puerta no se abre. Porque no tenéis sentimientos, pero esto es para levantarse y aplaudir. Esto es un texto espectacular. Todo el texto en pasado, ¿eh? Fijaos que la Cueva ha hecho el mismo recurso, Fernando, y no es porque se repita, sino porque es muy, muy útil. Narro la situación en pasado, llego al momento fundamental de giro y te la pongo en presente. El presente es impacto, directo, simultáneo, va a ocurrir y nadie lo va a parar. El salto, creo que he oído que mamá ha muerto, el niño de las palomitas quiere ser el primero en morder, la puerta no se abre. Pero fijaos el proceso, que de nuevo es el mismo, ¿no? La literalización de esas metáforas. El conductor parece un peluche, porque su mirada le hace pensar en un osito de peluche. Los dos pasajeros que inicialmente ve le hacen pensar, pero ella está, como dice, en mis ensoñaciones. Son las 12 de la noche, estás cansada, te subes al autobús, joder, el conductor este es raro, parece un peluche, ¿no? Pero estamos en la realidad, estamos en una situación en la que los códigos de realidad siguen siendo los normales. Se sienta, empieza a ver y a detenerse en mirar a la gente, va viendo su conexión con diversos tipos de roedores, el gorila aconejado, no me digáis que no es un acierto lingüístico espectacular, como respiración dental, maravilloso, y recuerda la mirada del conductor, ¿no? De peluche, ¿no? La mirada felpada, y eso le lleva a darse cuenta. Pero es que en ese proceso lingüístico, ¿cuándo ha pasado? Porque esa chica no hubiera subido al autobús y hubiera visto tipos con pinta de roedores que se la quieren comer, ¿no? Era gente normal, y hay un momento imposible, indescriptible, incomprensible en el que hemos entrado en otra dimensión de lo real, donde esos seres se han transformado, por explicarlo, y no me gusta explicarlo así, en monstruos que la van a devorar. Y así ocurre. Fijaos que es magnífico el texto. También con la ironía, con el juego. Aquí hay el puro juego lingüístico ya es un disfrute y hace que no estemos en ese ámbito de lo trágico, de lo serio, ¿no? Que era muy típico del fantástico del XIX y de buena parte del siglo XX. Si habéis leído a Lovecraft en el siglo XX, Lovecraft siempre es demasiado serio, ¿no? Todo es demasiado enorme y terrible, ¿no? Aquí estamos en otro ámbito. ¿Por qué? Porque somos unos escépticos respecto a la realidad y necesitamos darle un doble giro a esa realidad. El humor sirve para esto y por tanto yo creo que el cuento de Iwasaki funciona muy bien. El que tenéis ahí de bonus track, leedlo cuando queráis si os apetece, es Uno Mío Das Capital, donde yo creo que se funden estas tres ideas, ¿no? La idea de ese personaje que va a reaccionar de un modo, pues bueno, me acostumbra a lo que va a ocurrir, a ironía, y es el ser que ha cruzado al otro lado. Más o menos esto, no sé si me he extendido, esto era más o menos lo que yo quería contar, un poco de ver qué está pasando con lo fantástico, cómo podemos dibujar una poética de lo fantástico, cómo se puede llevar lo fantástico a clase. Yo la verdad es que de las experiencias más grandes que he tenido en este último año ha sido llevar mis cuentos con chavales de cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato, porque yo pensaba, los de universidad, si somos gente tan sofisticada y una mierda, me hacían preguntas mejor ellos que algunos de mis alumnos de la carrera o del máster.
Incluso aquel cabroncete o cabronceta que dice, ese cuento tuyo se parece mucho a otro que hiciste, el otro libro, tu hijo, ¿vale? Te ha captado rápidamente como tú te copias, pero sí que entraron muy bien, y sobre todo en esa dimensión del terror, de lo fantástico, del guiño, del juego, con cuestiones que ellos mismos están viendo. Yo en mis cuentos utilizo mucho que si Los Simpson, que si Woody Allen, que si Family Guy, que si tal. No sé, yo creo que es una manera de enganchar a la gente y de ir más allá de los caminos trillados de la literatura, que se puede enseñar literatura a veces, pues eso, disfrutando y no solo respetando ese canon que nos robaron. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Habrá seguro peticiones para que vaya a vuestros institutos, pero se las hacéis durante la pausa y ahora... Soy barato. ¿Preguntas? Un segundo, que esto no se quiere encender. Ahora. Por ahí. Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, me ha encantado, he aprendido un montón de cosas. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué diferencia encontramos entre los textos que nos has presentado hoy, que son de principio de los 2000, con el realismo mágico, como el propio Cortázar, o incluso con Monterroso, ¿no? Que es también relato, claro, microrrelato como estos que nos has enseñado y que me encanta hacer en clase y que creo que funcionan súper bien, y estos, vamos, están ya anotadísimos para ser vistos con los chicos. A ver, has dado dos nombres muy importantes de los que esta generación nuestra, yo creo que no solo deriva, sino que imita en el buen sentido del término, y que sin ellos sería muy difícil entender por dónde lo fantástico en español. Sin Cortázar, sin Cristina Fernández Cubas en español peninsular, o sin José María Merino, yo creo que los que estamos haciendo literatura fantástica no haríamos, aunque todos estamos marcados por el cine, por la televisión, por el cómic. Ahí tenemos influencias de mucho tipo, pero yo creo que respecto curiosamente a Monterroso, ¿no? Maestro del microrelato también, además del cuento, y de Cortázar, sobre todo el Cortázar de los Cronopios y Famas. A ver, todo el Cortázar en general nos ha marcado mucho, pero yo creo que ese Cortázar de Cronopios y Famas, donde está mezclando el humor, la parodia con lo fantástico, yo creo que ha sido muy importante para entender por dónde vamos. Yo creo que somos hijos de ellos, o sea, yo no creo que haya una distancia abismal. Lo que sí que es verdad es que son autores que en algunos libros, y él y ellos, y Elena Garro y Rosario Ferré, por ejemplo, autoras estupendas de la literatura latinoamericana, han explorado caminos parecidos. Lo que pasa es que yo creo que lo que yo he contado hoy es como una especie más de síntoma general de época. O sea, Monterroso es brutal, ¿no? Monterroso, yo creo que muchos de los microrelatos, yo hay exámenes que pongo en mis clases de teoría de la literatura y de teoría de la narración que son textos. Eclipse de Monterroso, no sé cuántas veces se lo pongo a mis alumnos, se lo pongo al día siguiente y ni investigan respecto a lo que ha pasado anterior. Pues yo se lo vuelvo a poner. Y es perfecto porque es combinar, ¿no? lo inquietante, el humor, la brevedad, y funciona muy bien. El realismo mágico sí que es otro ámbito, ¿eh? Si yo antes hablaba de cómo la ciencia ficción y lo maravilloso funcionan de un modo muy diferente, que no hay que confundir, cada uno es legítimo en su ámbito y funciona estupendamente, pero no funcionan así. El realismo mágico tampoco. Piensa que el realismo mágico lo que está proponiendo es una... Y a mí no me gusta explicarlo así porque parece que le quites valor, ¿no? Un perro lobo no es porque sea un trozo de perro y un trozo de lobo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pues el realismo mágico comparte cosas con lo maravilloso y con lo fantástico, pero no es porque se junten ambas salga el realismo mágico. Pero fíjate que el realismo mágico lo que nos obliga es algo muy curioso, es que a situaciones en un ámbito como el real, piensa cualquier texto, sobre todo, voy a decir una, ya que se está grabando, ya casi no me gusta García Márquez en novela, pero como cuentista de golpe cada vez me gusta más. O sea, menos 100 años será que me parece estupendo, yo creo el otro, como Rayuela, que yo creo que ya no se puede leer, ya se ha quedado para la época, para los 60, y ahora me cuesta un montón leerla, pero sí que García Márquez, volver a sus cuentos es estupendo. Y fíjate lo que plantea él, ¿no? Yo qué sé, en Un señor muy viejo, en unas alas enormes, o en estos cuentos, que en un ámbito cotidiano, por ejemplo, ese cuento se ambienta en la Martinica, se habla del Caribe, se habla del Papa, se habla de los noruegos, es decir, estamos en un ámbito, no es Mordor, o es un planeta raro,
Se nos obliga a que lo que está pasando sea asumido como normal. Y eso no es el realismo mágico. El realismo mágico lo que produce es una especie de homología entre natural y sobrenatural, entre lo normal y lo anormal, pero en un mismo ámbito. Lo fantástico te hace que no vivan bien, y lo maravilloso de la ciencia ficción te dicen, no, es que no hay... Fíjate que cuando se habla de que en el Señor de los Anillos hay elementos sobrenaturales, yo no entiendo por qué son sobrenaturales, si todo es natural. Tan naturales como decía yo antes, una cerveza, un hobbit, un árbol o un nazgûl o un orco. Todo es perfectamente natural. Pero sin embargo, el realismo mágico te está diciendo, estás en tu mundo, te estoy hablando de cosas que conoces referencialmente, de golpe te pongo algo que no puede estar ahí, pero sin conflicto. Y yo creo que es ese juego. Fíjate, el realismo mágico para mí va por otro lado, es otra forma que explora los límites de lo real, pero de un modo diferente. Tampoco produce inquietud, no produce miedo, produce otra sensación, ¿no? de lo extraordinario, lo sorprendente. Puedo preguntar también a nivel de cine, ¿qué te parece la última peli de Jim Jarmusch, la de Dead Don't Die? ¿Esa sí la clasificarías como este tipo de...? Bueno, a ver, además de ser, si no la habéis visto, Itabella, porque es lo mejor que se puede hacer en zombies, de verdad, porque es el de Dead Don't Die. Yo creo que es una parodia absoluta, ¿no? O sea, lo que hace Jarmusch. Fíjate que el anterior, Let the Lovers Left Alive, ¿no? Es una película de vampirismo terrible. Yo creo que desde que había visto Déjame entrar no he visto nada tan terrible que me inquietara tanto como esa historia de esos vampiros que llevan siglos abocados a la nada y que tienen que seguir ahí viviendo, ¿no? Aquí no, yo creo que es un festival de desmadre. Pensad qué pasa con el zombie. El zombie es una figura muy interesante, porque el zombie es fantástico o no es fantástico, ¿no? Porque ahora últimamente, como todo depende de un virus y de una enfermedad, parece que te quieran hacer colar que la zombificación puede ser posible. No, hago broma, ¿eh? Yo creo que es un texto fantástico. Lo que pasa ¿qué hace Jarmusch? Ya no darle 2 vueltas o 3 vueltas, darle 20 vueltas a la posibilidad del zombie, ¿no? Y ver a Bill Murray. Y además fíjate que es una película llena de metaficciones, ¿no? Los personajes, uno le dice al otro, esto no va a salir bien. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, es que Jim me mandó el guión. Dice, ¿cómo que te mandó el guión? Dice, pero si a mí solo me dejó leer mi parte. Dice, ya, a mí me dejó leer entera y esto no va bien. O sea que ya es la parodia de la parodia, pero muy buena peli. Pero yo creo que ahí sí que yo diría que es una peli más de humor que de terror o fantástica, porque lo que privilegia es el desmadre. Y si está Bill Murray, es muy difícil hacer una película seria, ¿eh? O hacerlo sin translation, que es un coñazo, o hacer película divertida, sí. Pero buena peli. Pues nada, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿O cuestiones, comentarios? ¿Quejas? Quejas no se puede. Pues como quedan 2 minutos, yo quisiera invitar a David a leer su cuento. Hombre, no nos vas a dejar. A ver, quien se dedica no solo a escribir, sino a ser profesor, es un maldito y una maldita egomaníaca, narcisista. Sirve para que damos clase, para que nos adoren, ¿eh? Alfonso? Es mentira eso de voy a enseñar y voy a educar, no. Voy a mostrarme al público que... pero es un placer, ya que me da Silvia esto, lo leo. A ver, son 2 páginas, no voy a torturaros demasiado. Se titula Das Kapital, para los chicos y niños de la sala y niñas de la sala, la obra de Carlos Marx, o Karl Marx, lo digo por si ya perdimos las referencias. Pero la cita es del listo de los Marx, que era Groucho, y dice lo siguiente, y espero que la gente sepa quién son los hermanos Marx, ¿eh? Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Esto se basa, por otro lado, en una historia real. Es la primera vez en mi vida que yo viajé, bueno, la primera y la única que he viajado en primera clase, por un error, overbooking, me metieron en primera. Fue una mierda de viaje de Ginebra a Barcelona, 1 hora y media, con lo cual el disfrute. Ahora, hace poco fui a Utah y yo pensé, hombre, si te mandaran hasta Utah en primera, tiene que ser seguro que te dan masajes y cosas así, pero... Ginebra a Barcelona dio tiempo justo a cenar y poco más, pero bueno, la verdad es que me hizo una ilusión tan grande que tuve que escribir un cuento y de ahí titularlo Das Kapital. Overbooking. Los labios de la señorita que me atiende tras el mostrador de Swissair acaban de pronunciar la temida palabra. Para una vez que llego al aeropuerto con bastante antelación, resulta que el avión ya está lleno. La empleada, muy amable, se disculpa, désolé, monsieur, me entrega una tarjeta de embarque sin asiento asignado y me pide que me dirija a la puerta A8, donde sus compañeros tratarán de arreglar el problema. Sé que debo confiar en la eficacia helvética, pero dado mi natural pesimismo, algo en mi interior me advierte de que el día ya no puede depararme nada bueno.
Aparto de mi mente tales pensamientos y me dirijo, siguiendo las instrucciones de la amable empleada, a la puerta A8. Paso sin dificultades los diversos controles, me acerco al mostrador de la compañía y tras explicar mi problema a las 2 personas que me atienden, estas me piden que me siente y espere. Al parecer no soy el único con dicho problema. Una pareja me observa y sonríe como diciéndome: sí, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Abro el Makuto, saco un libro y me sumerjo en su lectura para entretener la espera. Al cabo de un rato que se me hace eterno, uno de los empleados de Swissair que antes me han atendido se me acerca y me entrega una tarjeta de embarque. Pero al revisar el billete recibo la segunda sorpresa del día, pues me han asignado un asiento de primera clase. Como tiene que tratarse sin duda de un error, voy raudo a comunicárselo a los empleados de Swissair, quienes, sin abandonar su amabilidad, aunque con cierto retintín de condescendencia, me dicen que no me preocupe, que no es ninguna confusión, sino que es algo usual recolocar a un pasajero de segunda clase, y dicho así, suena fatal, en primera. Al entrar en el avión no puedo reprimir un escalofrío. Un mundo nuevo, sí, lo confieso, en mi primera vez, se abre ante mí. Nervioso como un niño en la noche de Reyes, me dirijo a la plaza que me han asignado. Allí me espera un enorme asiento de cuero gris donde me arrellano con un leve gruñido de placer. Compruebo casi con lágrimas en los ojos que puedo estirar las piernas con toda comodidad. Antes del despegue, una azafata reparte con una amplia sonrisa periódicos, chocolatinas y agua. Su acostumbrado uniforme azul me parece ahora más sobrio y elegante que nunca. Un decepcionante pensamiento aflora enseguida en mi mente. Ahora seguro que me dice que a mí no me dan nada de eso porque no he pagado el billete correspondiente. Me equivoco, otra vez, y recibo agradecido los mismos presentes que el resto de mis compañeros. Tras comerme la chocolatina, abro el recipiente de agua. Resulta deliciosa. Agua de primera, me digo, haciendo un chiste fácil. El avión despega cómoda, limpiamente. En pocos minutos se estabiliza y la amable azafata de antes empieza a servir la cena. Más sorpresas. La trucha está exquisita, el vino es un musela estupendo, 250 centímetros cúbicos, pero bueno. El postre de chocolate es sublime. La azafata, al verme disfrutar, me trae otro plato guiñándome un ojo. Incluso el café resulta excelente. Y todo acompañado con inesperados cubiertos de metal. Busco disimuladamente caras semíticas a mi alrededor, pues les están entregando la vida en bandeja. Pero mis miedos son infundados. Me levanto y voy al baño. Antes de regresar a mi plaza, siento la irreprimible tentación de mirar al otro lado de la cortina de la que la azafata, como es habitual, ha corrido tras el despegue para aislar la zona de primera clase. Un acto que en mis anteriores vuelos siempre he sentido desde mi asiento de segunda como un insulto. Pero mi curiosidad no está motivada porque ahora me considere circunstancialmente superior a los viajeros de esa parte del avión, sino por una cuestión de perspectiva. En otras palabras, para experimentar qué se ve desde el otro lado de esa frontera de tela ligera, pero infranqueable. Aparto un poco la cortina y me asomo. El panorama que merece ante mis ojos es sobrecogedor. Los viajeros se agitan salvajemente agarrados a los apoyabrazos de los asientos. Algunos rezan, otros gritan. Los miembros de la tripulación sentados al final del avión no pueden reprimir su pánico. Las fuertes sacudidas abren algunos de los compartimentos y caen maletas, objetos, prendas de ropa sobre los aterrorizados viajeros. Pero yo no noto nada. Miro detrás de mí y compruebo que en la zona de primera clase todo está tan tranquilo como al principio. Mis compañeros han acabado de cenar, unos se han puesto a leer, otros charlan pausadamente, algunos incluso dormitan mientras la azafata sirve café acompañada de su plácida sonrisa. Vuelvo a asomarme al otro lado de la cortina y contemplo la misma escena espeluznante. Los viajeros siguen gritando, muchos lloran histéricos, una mujer abraza desesperadamente a su bebé. Las turbulencias son tan violentas que temo que el avión no pueda superarlas. ¿Asustado? Estoy a punto de decirle algo al tipo que tengo sentado más cerca cuando noto una leve presión en el brazo izquierdo. Es nuestra azafata. Como si yo fuera un niño pequeño que ha hecho una travesura, me hace un simpático mohín de reproche, coge mi mano y tras cerrar delicadamente la cortina, me acompaña hasta mi asiento. Antes de sentarme, le pregunto si puede traerme un whisky. Sin decir una palabra, toma una botella del carrito metálico, sirve una generosa cantidad de escocés y me entrega el vaso con una enorme, deliciosa y sedante sonrisa. Arrellanado en mi asiento de suave cuero gris, me dejo embriagar por el sabor de la malta y finjo que pienso en la revolución. Gracias. A que es verdad que da mal rollo cuando te cierran la cortinilla y dices, si te lo hubieras currado, pero no.